Cuando estaba estudiando Derecho en una reconocida universidad en Cambridge, me mudé a una casa compartida en una zona tranquila de la ciudad durante mis últimos años de estudios. Una de las principales razones por las que elegí esa casa en particular fue porque solo otro apartamento estaba ocupado. El problema con la mayoría de las casas de estudiantes es que suelen ser lugares bastante ruidosos. Nunca sabes cuándo alguien va a volver de una noche de fiesta y poner música en la cocina hasta altas horas de la madrugada. Eso no es precisamente ideal para dormir bien, y lo último que quería era arruinar mi año final tan importante viviendo en una casa ruidosa. Así que, una mañana, con la ayuda de algunos amigos cercanos, trasladé todas mis cosas al departamento. Tenía planeado subir y presentarme a la persona que vivía en el último piso, el único otro inquilino del edificio. Pero en algún momento, mientras subía algunas bolsas por las escaleras, miré hacia arriba y vi a alguien mirándome desde la parte superior del hueco de la escalera. El tipo tenía una expresión fría e inexpresiva. Era alto, con el cabello rubio corto y unos ojos increíblemente azules, tan pálidos que casi parecían brillar. Fue bastante inquietante. Para ser honesto, le saludé lo más amigable que pude, pero en lugar de responder, simplemente me miró durante unos segundos antes de retroceder lentamente y desaparecer en su apartamento. Luego escuché el portazo. El amigo que me estaba ayudando solo me dio una mirada incómoda y divertida, y ambos esperábamos, en tono de susurro, que no resultara ser algún tipo de raro. Mirando hacia atrás ahora, ese momento se siente como una advertencia. Ojalá hubiéramos sabido lo acertados que estábamos. Los primeros días fueron completamente normales, y me sentí aliviado de finalmente tener la paz y tranquilidad que había estado buscando. Eso fue hasta que una noche, mientras estaba sentado en mi escritorio haciendo una investigación sobre derecho comercial internacional, comencé a escuchar ruidos provenientes del pasillo fuera de mi puerta. Al principio, no les presté mucha atención y simplemente puse algo de música ambiental para ayudarme a concentrar. Pero a medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más fuertes y más difíciles de ignorar. Eventualmente, no pude evitarlo más y me acerqué a la puerta para tratar de averiguar qué eran. Lo que escuché fue el sonido de una mujer gritando, y venía del apartamento de arriba. Al principio pensé que tal vez el tipo estaba viendo una película de terror o algo así, pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no era una película. Sonaba como si estuviera escuchando el sonido de una mujer gritando, en repetición, durante lo que parecía ser una hora entera. La idea de que estuviera sentado ahí, en su apartamento, escuchando eso durante tanto tiempo, me aterrorizaba. Debería haber subido y pedirle que bajara el volumen, pero estaba demasiado asustado por toda la situación. Pasaron horas antes de que finalmente volviera el silencio. Eran como las 1 de la mañana antes de que siquiera pudiera pensar en dormir. Mientras estaba acostado en la oscuridad, las preguntas no paraban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué tipo de persona escucha algo así durante horas? O peor aún, ¿y si no solo estaba escuchando? ¿Qué tal si estaba viendo algo terrible, algo criminalmente violento? ¿Y si estaba viendo una película de tipo snuff? Estaba absolutamente aterrorizado, incapaz de dormir durante horas, sin poder escapar de la situación porque ya había gastado tanto dinero en el alquiler y otros gastos. Esos pensamientos seguían resonando en mi mente hasta que finalmente me quedé dormido. Al día siguiente, estaba agotado. Me veía tan mal que mis amigos me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que estaba bien, pero que había algo muy extraño en el tipo que vivía arriba. Trataron de consolarme con sus propias historias de compañeros de casa raros, diciendo que al menos él no era un pervertido que intentaba meterse en mis pantalones. Y, en cierto modo, tenían razón. Pero esa noche, mientras estaba en la cama, me encontré enojándome por lo poco considerado que era este tipo. Decidí que iba a confrontarlo y pedirle que bajara el volumen. Subí a su apartamento y golpeé la puerta con fuerza, esperando que estuviera avergonzado y se disculpara, como suele suceder cuando confrontas a alguien por hacer ruido. Pero el ruido no paró, ni siquiera se hizo más bajo. No puedo describir lo inquietante que fue estar allí, escuchando esos sonidos provenientes de su apartamento. Todavía no sé qué eran, si era una película, una música extraña o algo completamente diferente. Pero puedo decirte esto, sonaban reales, como gritos de terror,
El tipo de gritos que solo escuchas cuando alguien sabe que está a punto de morir. Cuando finalmente escuché la puerta desbloquearse, ya estaba temblando de miedo. Cuando la puerta finalmente se abrió, lo que vi fue más perturbador de lo que podría haber imaginado. El tipo rubio raro que había visto antes, asumí que era él, estaba usando una máscara. Era de madera barnizada y parecía una máscara mortuoria, como el molde de la cara de una persona hecho después de su muerte. Pero había algo terriblemente mal con ella. Estaba deformada, con símbolos o palabras extrañas talladas en ella. Pero lo que realmente me aterrorizó no fue solo la máscara. También estaba completamente desnudo. Recuerdo retroceder, tratando de poner algo de distancia entre nosotros, y pedirle lo más cortésmente que pude si podía bajar un poco la música. No se movió, no habló. Simplemente se quedó ahí, mirándome a través de las rendijas de la máscara. Seguí retrocediendo, mi tono cambiando de educado a disculpándome por haberlo molestado. Pero él no se movió ni dijo nada, solo seguía mirándome. Cuando noté las cicatrices que recorrían su pecho, me lancé de nuevo a mi apartamento, cerrando la puerta detrás de mí. Estaba casi hiperventilando de miedo mientras llamaba a un amigo que vivía cerca y le pedía si podía quedarme en su casa por un tiempo. Podían notar que estaba alterado e inmediatamente me invitaron, diciendo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Contacté a la policía y presenté una denuncia por exposición indecente, pero el oficial con el que hablé dijo que no podían hacer mucho sin testigos. Sería mi palabra contra la suya, y no había suficiente para construir un caso. Me aconsejaron que evitara a ese vecino perturbado lo más posible, lo cual fue decepcionante pero probablemente la opción más segura. Me mudé de ese apartamento lo más rápido que pude, volviendo con unos amigos durante el día para recoger mis cosas. Y una vez más, el tipo de arriba estaba allí, mirando desde la escalera, completamente inexpresivo. Después de eso, comencé a entender por qué los otros apartamentos del edificio estaban vacíos. Finalmente me gradué con honores en mi carrera de Derecho y ahora trabajo en un bufete en Madrid. Recuerdo bien mi tiempo en Cambridge, pero intento no pensar en ese apartamento o en el hombre que vivía arriba. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a Horns Creek, Georgia, fue sinceramente uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Siempre me encantó Atlanta, con toda su arquitectura colonial francesa y las increíbles catedrales, pero esa es una ciudad bastante agitada. Y siento que una persona solo puede soportar tanto de esa vida acelerada antes de cansarse y necesitar desacelerar. Tuvimos que esperar un tiempo para ahorrar dinero y obtener varios ascensos en nuestras respectivas carreras, pero una vez que estuvimos listos, dimos el paso y nos mudamos. Era como nuestra propia porción perfecta de paraíso suburbano. La ciudad de Horns Creek era tranquila, tenía escuelas excelentes y contaba con más de 20 parques. En esencia, todo el lugar era como un gran parque, un océano de verde comparado con la jungla de concreto de Atlanta. Sin mencionar que la gran ciudad estaba solo a unos 30 minutos en coche, 45 minutos con tráfico lento, por lo que no era como si la mudanza fuera a afectar nuestras carreras. Pensamos que lo habíamos logrado. Creíamos que estábamos viviendo el sueño. Pero no pasó mucho tiempo para que ese sueño se convirtiera en una pesadilla, una que ni mi esposa ni yo podríamos haber imaginado. Vivíamos en un lugar llamado Laura Hill Street y teníamos una relación cercana con los vecinos a ambos lados de nosotros. En una casa vivía una pareja joven con su hijo pequeño, con quienes a menudo disfrutábamos de parrilladas los fines de semana, mientras nos relajábamos del ajetreado trabajo de la semana. En la otra casa vivía una encantadora pareja de jubilados. Eran bastante tranquilos y reservados, quiero decir, eran realmente mayores, así que no es como si pudieran recorrer el vecindario como si fueran unos jovencitos, siendo sociables y demás. Me habría preocupado un poco más por su bienestar si no hubiera sido porque su nieto vivía con ellos. Trabajaba como enfermero en un hospital local, ayudando con las tareas del hogar y asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. Recuerdo que me sentí bastante aliviado de que tuvieran a alguien tan considerado y atento como él para ayudar en casa. Un día, mientras volvía a casa del trabajo después de un día especialmente agotador, noté algo en la carretera que contrastaba mucho con el pintoresco vecindario suburbano. Era algo pequeño y peludo,
cubierto de coágulos oscuros de sangre seca, algo que yacía sin vida al costado de la calle perfectamente asfaltada. Era un gato muerto. Mi corazón se rompió por el pobre animal, y quienquiera que lo hubiera atropellado no se había molestado en detenerse a limpiar el desastre. Eso solo me hizo sentir enojo además de tristeza. Sé que podía ser demasiado pedirle a algunas personas. Quizás estaban demasiado impactadas y asustadas como para quedarse y enfrentar las consecuencias y arreglar las cosas. Pero, Dios, dejar al pobre animal allí tirado para que todos los niños del vecindario lo vieran, eso no está bien, en absoluto. Nuestra casa estaba a unos 100 metros de distancia, así que giré en mi entrada y fui a buscar una bolsa de basura en la cocina. Ni siquiera saludé a mi esposa cuando lo hice, así que de inmediato supo que algo estaba mal y me siguió de vuelta a la calle. Ella se horrorizó al ver cómo envolvía al pobre gatito en la bolsa de plástico negra. No sabía qué más hacer. No iba a tirarlo a la basura con el resto de nuestra basura. Ese gatito era la mascota de alguien, y no sé, quizás querrían darle un entierro adecuado o algo así. Soy amante de los animales. ¿Qué puedo decir? Así que puse su pobre y maltrecho cuerpo en el congelador profundo de nuestro garaje y esperé a que aparecieran los carteles de Se Busca por el vecindario para poder darle la mala noticia a la familia. Sin embargo, no aparecieron carteles de Se Busca. Así que, unos días después, llevé el cuerpo del pequeño al refugio de animales local, tratando de olvidar todo el asunto. Unos días después, en una cálida mañana de sábado, salí de mi casa para dirigirme a mi trote matutino, cuando vi al nieto del vecino bajando de su coche con una de esas jaulas para mascotas en la mano. Aún no había tenido la oportunidad de presentarme a él, así que caminé por mi entrada dándole el más amigable de los saludos. Él devolvió el saludo con tono amigable, y le pregunté qué tenía en la jaula. Me dijo que era un gato nuevo que había conseguido en Craigslist, algo para que sus abuelos lo acariciaran, para darles un poco más de alegría en sus años dorados. Pensé que era algo increíblemente dulce de su parte, y sin mencionar al pobre gato que había perdido la vida en el vecindario, le dije que esperaba que tuviera la intención de mantenerlo como un gato de interior, ya que a veces pueden perderse y nunca volver a casa. Me aseguró que definitivamente sería un gato de interior, porque no había forma de que su abuela dejara que el animal saliera de su vista una vez que viera lo lindo que era. Eso me tranquilizó bastante. No había forma de que pudiera volver a enfrentar la situación de meter en una bolsa de basura a otro amiguito peludo, no después del último. Así que les dije lo afortunados que eran de tener un nieto tan considerado y luego me fui a mi trote matutino. A la mañana siguiente, el marido de la joven pareja que vivía al otro lado de nosotros llamó a nuestra puerta y me pidió hablar conmigo. Oré en silencio para que no fuera a cancelar nuestra barbacoa de esa tarde, ya que era nuestro turno de conseguir toda la carne para el evento, y no quería tener que meterla toda en el congelador para la semana siguiente, no después de que recientemente había sido poco más que un ataúd para el gato muerto que encontré en la calle. Tenía una expresión grave en su rostro, así que ya me había hecho a la idea de que iba a cancelar. Pero las noticias eran aún peores. En voz baja, me pidió que saliera al camino de entrada con él. Le obedecí, siguiéndolo afuera, mientras me preguntaba si había visto o oído algo extraño la noche anterior. Le dije que no lo creía y le pregunté qué tipo de cosas podría haber oído. Mencionó algo sobre un ataque de animal o un gato angustiado, pero le dije que no había oído nada. ¿Por qué?, me pregunté. Estaba preguntando. Solo me pidió que fuera a mirar. Me llevó a su propiedad, al patio delantero y hasta unos rosales que había visto a su esposa podar con amor de vez en cuando. Allí, debajo de ellos, había otro desastre de sangre y pelaje, otro gato muerto, solo que este se veía fresco, muy fresco, y había sido destrozado. Se preguntó si un lince podría haber hecho algo así. Le dije que no creía que hubiera linces tan cerca de la ciudad, pero todo es posible, supongo. Estaba horrorizado y confundido, pero traté de asegurarle que si algo hubiera matado al gato la noche anterior, justo allí, en su propio patio delantero, lo habríamos oído, ¿verdad? Habríamos oído algo. No tenía idea de qué decirle. Sé que solo era un gato, pero Dios. Ambos estábamos bastante asustados por todo el asunto, especialmente yo, ya que este no era ni siquiera el primer gato muerto que había visto en Laura Hill Street en las últimas semanas.
Ambos acordamos mantenernos muy atentos a cualquier cosa sospechosa en el vecindario y, más tarde esa tarde, planeamos reunirnos como de costumbre para la barbacoa dominical. Sin embargo, antes de que mi esposa y yo fuéramos a la casa de Tim para la barbacoa, decidí hacer una parada rápida en la casa del otro vecino, solo para asegurarme de que su gato estuviera bien. Después de tocar el timbre, la abuela abrió la puerta, y antes de que pudiera preguntarle por el estado de su gato, escuché un fuerte maullido proveniente de unos pocos metros detrás de ella. Ella se disculpó apresuradamente y cerró la puerta, explicando que no quería que el pequeño se escapara. Aliviado, le deseé una buena mañana y regresé a mi casa sintiéndome más tranquilo. A pesar de nuestros intentos por mantener las cosas normales, la barbacoa de esa tarde se sintió un poco tensa. Tim y su esposa parecían algo distantes. Su comportamiento habitual, normalmente alegre, había sido reemplazado por una sensación de preocupación. Al final, tuve que contarle a mi esposa lo que parecía estar ocurriendo en el vecindario. Como en las últimas semanas habían aparecido 2 gatos muertos, dejados de manera inexplicable en nuestra calle. Mi esposa se mostró visiblemente perturbada por la noticia, pero, en retrospectiva, me alegra haberle contado. De lo contrario, podría no haber notado las señales que surgieron solo unos días después. Como ves, mi esposa trabaja a veces desde casa, gracias a la flexibilidad que le ofrece su empleo. Puede establecer su propio horario, lo que significa que, en ocasiones, está más en casa que yo. Una tarde, mientras yo estaba en la oficina de Atlanta, mi teléfono no dejó de vibrar con mensajes de texto de ella, pidiéndome que la llamara lo antes posible. Era sobre los asesinatos de gatos en el vecindario, decía, y había algo que necesitaba que supiera. Cuando finalmente la llamé, sonaba muy alterada. Me explicó que se había encontrado con el nieto de nuestro vecino, Kane, en el Walmart local. Intentó entablar una conversación casual con él, pero mientras hablaban, notó algo extraño en sus brazos, cortes cicatrizados que recorrían uno de sus antebrazos. Eran cortes bastante feos, y cuando ella expresó su preocupación, Kane lo desestimó diciendo que había sido causado por un paciente anciano en el hospital que se había vuelto agresivo durante un tratamiento de rutina. Pero la voz de mi esposa temblaba, mezclada de miedo y enojo, cuando me dijo que sabía que Kane estaba mintiendo. Esos cortes en sus brazos eran de garras de gato. Ella los reconocería en cualquier parte, ya que había tenido varios gatos como mascotas en su infancia. Había un rasguño en particular que era muy evidente, un conjunto de líneas paralelas, y si realmente fueran de un paciente violento del hospital, debían tener las manos más pequeñas del universo. Después de eso, mi esposa se obsesionó con la idea de que Kane tenía algo que ver con los asesinatos de gatos que estaban afectando a nuestro vecindario. Sus miedos se intensificaron al recibir una carta de la Asociación de Propietarios Locales, mencionando que se habían encontrado varios gatos muertos en los patios de las casas y en los parques locales, pero que ninguna familia había informado sobre la desaparición de sus mascotas. En ese punto, nos convertimos en una especie de detectives aficionados, llegando a la conclusión de que quien fuera que estuviera matando a estos gatos no se limitaba a secuestrar o atrapar mascotas del vecindario. Tenían que estar trayéndolos de algún otro lugar, tal vez desde Craigslist. Pero no podíamos simplemente acusar a Kane de crímenes tan atroces. Después de todo, el gato que había traído para sus abuelos parecía estar vivo y bien, o al menos eso pensábamos. Una noche, mi esposa estaba observando por la ventana de la cocina hacia la casa del vecino donde vivía Kane. Era algo que había comenzado a hacer con más frecuencia, y estaba empezando a pensar que su obsesión con él rozaba la paranoia, ya que solo lo veía realizando tareas domésticas rutinarias para sus abuelos. Pero esa noche en particular, estaba haciendo lo de siempre mientras yo miraba los resúmenes de fútbol, cuando de repente gritó y corrió hacia la cocina. Cuando le pregunté qué sucedía, me dijo que acababa de ver a Kane sacando una bolsa de basura que parecía sospechosamente vacía, como si solo tuviera algo del tamaño de un gato dentro. En ese momento, solo quería una confirmación, así que accedí a esperar hasta que oscureciera para salir a revisar los cubos de basura y ver lo que ella había visto. Cuando llegó la noche, me aseguré de que no hubiera nadie cerca. Luego me acerqué sigilosamente a los cubos de basura del vecino para verificar. Y efectivamente, en una bolsa de plástico negra justo en la parte superior del cubo,
Encontré una bolsa que contenía nada menos que un gato muerto, mutilado exactamente de la misma manera que el que nuestro vecino Tim había encontrado en su jardín. Era el mismo gato que Kane había comprado en Craigslist, el lindo gatito atigrado que había visto detrás de su abuela el día que fui a asegurarme de que estaba bien. Regresé a casa tan calmado como pude e inmediatamente llamé a la policía. En menos de una hora, un patrullero llegó a la casa de Kane, y mi esposa y yo observamos desde la ventana mientras los oficiales primero hablaban con los abuelos antes de entrar a la casa para buscar pruebas. Cuando vimos a los policías salir de nuevo con Kane esposado, mi esposa simplemente perdió el control, saliendo corriendo de nuestra casa y gritándole toda clase de improperios. Días después, la noticia estaba en todos los medios. Kane había sido acusado de 12 cargos de abuso animal, después de que admitiera haber usado Craigslist para recolectar gatos que luego torturaba y mataba. Según las declaraciones que hizo a la policía esa noche, nunca tuvo la intención de cuidar de ninguno de los gatos. En cambio, planeaba estrangularlos o ahogarlos todos en un balde en el patio trasero de sus abuelos. Pero eso no fue ni siquiera lo peor. Kane admitió a los oficiales que había desmembrado a algunos de ellos, cortándoles la cabeza o las extremidades. También confesó que frecuentemente aplastaba las cabezas de los animales antes de deshacerse de sus restos, tirándolos por todo el vecindario en un intento de aterrorizar a los que vivíamos en Laura Hill Street. Lo último que supe fue que lo mantenían detenido en la cárcel del condado de Fulton con una fianza de $50,000, una fianza que sus abuelos, horrorizados y consternados, no tenían la menor intención de pagar. Lo que más me inquieta de todo este asunto no es tanto lo que Kane estaba haciendo, sino como alguien como él, que parecía ser la última persona en el mundo capaz de cometer esos actos, resultó ser el culpable. Parecía un joven tan amable, que dedicaba casi todo su tiempo a ayudar a las personas en su trabajo como enfermero o a sus abuelos con las tareas de la casa. Pensé que Kane era una especie de santo cuando lo conocí por primera vez, pero ahora veo que todo era una fachada. Kane tenía al diablo dentro, y me alegra que hayamos descubierto su verdadera naturaleza antes de que lastimara a otra cosa, o a alguien más. Hace unos años, llegué a casa del trabajo y encontré a mi novia sentada en el sofá con una expresión sombría. Cuando le pregunté qué sucedía, me miró con tristeza en los ojos y pronunció esas temidas palabras: «Necesitamos hablar». Me explicó que ya no estaba feliz en nuestra relación y sentía que deberíamos tomarnos un tiempo para ver a otras personas. La idea era que pudiéramos descubrir si realmente estábamos destinados a estar juntos. No quería hacerlo, pero la quería lo suficiente como para respetar su decisión, así que acepté a regañadientes. Tenía la esperanza de que, al darle una oportunidad a su plan, eventualmente podría recuperarla. Pero unas semanas después, quedó claro que nuestra relación había llegado a su fin, y tuve que mudarme del apartamento que habíamos compartido, ya que originalmente era de ella. Me di cuenta rápidamente de que necesitaba encontrar un nuevo lugar donde vivir. En mi prisa, no me tomé el tiempo necesario para encontrar un lugar decente, y eso resultó ser un gran error. Terminé alquilando un estudio de una sola habitación en un edificio que parecía sacado directamente de una película de terror. Eso debería haber sido una gran señal de advertencia. Pero el alquiler era bajo, el lugar estaba disponible y el propietario solo pidió un mes de alquiler por adelantado para entregarme las llaves. Además, no estaba dispuesto a volver a vivir con mis padres. Ellos me habrían ofrecido, pero habría sentido que era un gran paso atrás. Así que tomé el estudio. Mudarse fue bastante sencillo. No tenía muchas pertenencias que llevar conmigo. Sinceramente, no quería perder tiempo discutiendo con mi ex sobre quién se quedaría con qué. La ruptura ya había sido lo suficientemente dolorosa sin prolongarla con disputas insignificantes sobre los muebles. Mientras tuviera mi Xbox y mi televisor 4K, pensé que podría arreglármelas bien. Al día siguiente de mudarme, toqué la puerta del departamento frente al mío para presentarme a mi nuevo vecino. Había un fuerte bajo retumbando desde adentro, así que sabía que había alguien en casa. Pero cuando finalmente se abrió la puerta, me sorprendió lo directo y poco amigable que fue el tipo. Era bastante joven, con una barba oscura y un acento cockney. Apenas abrió la puerta, lo suficiente como para asomarse. Me presenté,
Mencioné que acababa de mudarme al otro lado del pasillo y le dije que si alguna vez necesitaba algo, como azúcar, sabía dónde encontrarme. Todo lo que obtuve a cambio fue una mirada fría y nerviosa. Pensando que tal vez lo había interrumpido, me disculpé y me presenté como Ali. El tipo vaciló antes de decir finalmente que su nombre era Duck. Me pareció extraño. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir que lo estaba inventando en ese momento. Pero lo dejé pasar, suponiendo que simplemente era socialmente torpe, y volví a mi departamento. Unas semanas más tarde, mientras salía de mi departamento para ir al trabajo, vi a otro tipo saliendo del departamento de Jack. Lo saludé, y él me devolvió el saludo. Con curiosidad, le pregunté si era amigo de Jack o tal vez su compañero de cuarto. El tipo parecía sorprendido y murmuró algo en voz baja, y fue entonces cuando noté el olor a alcohol. Repetí la pregunta, señalando la puerta del departamento y diciendo, «Eres amigo de Jack, ¿verdad?». Pausó por un momento antes de responder, «Sí, soy Jack», y luego se apresuró a bajar las escaleras y salir por la puerta principal. En ese momento, supe que estaba mintiendo, lo que me hizo darme cuenta de que el tipo original también me había mentido. Algo extraño estaba ocurriendo en ese departamento, pero no podía identificar qué. Durante las siguientes semanas, seguí viendo diferentes personas entrar y salir del departamento frente al mío a todas horas de la noche. Cuando el propietario vino a recoger el alquiler del próximo mes, decidí preguntarle sobre los inquilinos del frente y quién vivía allí realmente. El propietario pensó por un momento antes de decir que el nombre del inquilino era Steven. Agregó que Steven era uno de los mejores inquilinos que había tenido. No había quejas de ruido. Siempre pagaba el alquiler a tiempo y hacía los pagos el primer día de cada mes mediante débito directo. Estuve a punto de contarles sobre las diversas personas que había visto entrar y salir, pero me detuve. Pensé que no era realmente asunto mío. Claro, podría estar pasando algo turbio allí, pero mientras nadie resultara herido, ¿por qué debería involucrarme? Nunca he sido de los que delatan a la gente. Simplemente no es mi naturaleza. Así que me quedé callado, aunque con el tiempo llegaría a lamentar esa decisión. Una semana más tarde, estaba dormido en mi cama cuando me despertó abruptamente un ruido fuera de mi departamento. Era el sonido de pasos pesados en las escaleras y de alguna manera supe que estaba relacionado con el departamento frente al mío. Mientras yacía allí, aturdido y confundido, pensé en finalmente quejarme al propietario. Pero antes de que pudiera siquiera terminar el pensamiento, casi me muero de miedo por una serie de fuertes golpes en mi puerta, seguidos de una voz que gritaba, «Policía, abre la puerta o la romperemos». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Estaba paralizado de miedo, y me tomó varios golpes más y gritos antes de que pudiera reaccionar. Tropecé fuera de la cama, corrí hacia la puerta y luché con la cerradura antes de finalmente abrirla. Lo siguiente que supe fue que había una linterna cegadora en mi cara y que 2 policías armados entraron en mi departamento, tirándome al suelo. «Manos detrás de la espalda. Muévete y te disparo», gritó uno de ellos mientras me agarraba las manos y las esposaba detrás de mi espalda. «Enciende la luz, Rich», dijo el otro oficial mientras me levantaban de rodillas y me decían que me quedara quieto. Desde donde estaba arrodillado, podía ver a través de mi puerta abierta que otro par de oficiales estaba golpeando la puerta del departamento frente al mío. No hubo respuesta desde adentro, y nadie vino a abrir la puerta. Luego, uno de los oficiales subió con un ariete, lo que uno de ellos llamó la gran llave, y se abrieron camino a la fuerza en el departamento, gritando mientras entraban. Esperaba que empezaran a sacar a alguien o al menos fueran tan agresivos como lo fueron conmigo. Pero para mi sorpresa, su tono cambió. Se volvió casi gentil y preocupado. Escuché confundido mientras le preguntaban a quien quiera que estuviera dentro. «¿Estás bien? ¿Sabes dónde estás? ¿Puedes oírme?». Un minuto más tarde, observé horrorizado cómo uno de los oficiales salió del departamento, llevando a una chica que no podía tener más de un adolescente. Estaba apenas vestida, cubierta de moretones y su cabello era un desastre grasiento, pegado a su cabeza. Miré a uno de los oficiales, con mi cara mostrando puro shock e incredulidad. «Déjame adivinar, no sabías nada de esto». «Guárdalo para la entrevista», dijo, pero yo no sabía nada.
Lo juro por Dios, no sabía nada. Le dije a la policía en la comisaría exactamente lo mismo. Me hicieron todo tipo de preguntas sobre tráfico de personas y me derrumbé en lágrimas. Intentaron hacerme admitir que estaba involucrado, pero juré que no tenía idea de lo que estaba pasando. Finalmente, me creyeron y me dejaron ir, pero estaba horrorizado de que algo tan terrible pudiera haber estado ocurriendo justo debajo de mis narices. No mucho tiempo después, me mudé de nuevo con mis padres. No podía seguir viviendo en ese lugar, y la idea de buscar un nuevo apartamento me llenaba de pavor. No podía soportar la paranoia de preguntarme qué podía estar sucediendo detrás de puertas cerradas. Así que, por favor, si alguna vez sospechas que algo extraño está sucediendo cerca de ti, incluso si va en contra de tus instintos, llama a la policía. Es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos, y podría ser la diferencia entre la libertad de alguien y una vida de sufrimiento inimaginable. Vivo en un típico suburbio en Fairfax, Virginia. Mi novia, Emily, y yo nos acabamos de mudar a una casa pequeña que es perfecta para los dos. Es acogedora, con un patio trasero decente, y la calle es súper tranquila, justo lo que queríamos. A un lado de la casa hay una cuenca de drenaje rodeada de árboles, y al otro lado está la casa de nuestro vecino Mike. Él y su esposa tienen unos 60 años y se mantienen al margen, lo cual es genial. Justo enfrente, hay un pequeño bosque que está delante de otra cuenca de drenaje, así que si valoras la privacidad, nuestra casa parece ideal. Pero luego está el patio trasero. La casa de Mike está mayormente oculta por unos arbustos que nuestro casero plantó hace años, por lo que la única casa que realmente puede ver nuestro patio es la que está directamente detrás de nosotros. Y desafortunadamente, esa casa es suficiente para hacernos sentir a Emily y a mí muy incómodos. Ahora mismo es otoño, así que hemos estado ocupados con el trabajo en el jardín, y cada vez que estamos afuera, no puedo evitar notar a dos personas paradas en la ventana del piso de arriba de la casa detrás de nosotros, simplemente mirándonos. Siempre son el mismo hombre y mujer de mediana edad. Cada vez que miro hacia arriba, ahí están, observándonos. Ha llegado al punto en que pretendemos no verlos, pero solo se puede ignorar hasta cierto punto. Las hojas siguen cayendo, y hay que seguir trabajando en el jardín, pero Emily está tan asustada por estas personas que ha dejado de salir afuera. Un día brumoso, mientras estaba rastrillando, miré hacia arriba de nuevo, y, por supuesto, los dos estaban allí, parados en la ventana, solo mirando. Esta vez, decidí saludar con la mano, solo para ver qué pasaba. Sonreí y saludé, pero no se movieron, ni una reacción. Podía sentir sus ojos sobre mí, y me puso la piel de gallina. Intenté seguir rastrillando, pero después de echar otro vistazo unos minutos más tarde y verlos aún allí, no pude soportarlo más y entré. Emily sugirió que fuéramos a presentarnos, esperando que las cosas se volvieran menos extrañas. Al principio, no estaba muy entusiasmado con la idea, pero ella me convenció. Caminamos alrededor de la manzana hasta su casa y tocamos el timbre. Pensamos que una de las personas de la ventana respondería, pero en su lugar, la puerta se entreabrió lo suficiente como para que viéramos la mitad de la cara de alguien. Sin embargo, no era ninguno de los dos que habíamos visto mirándonos. Este tipo parecía más joven, tal vez en sus 20 años, y el interior de la casa era tan oscuro que daba miedo solo mirarlo. Tratamos de ser amigables, presentándonos, pero el tipo fue frío y distante. Tenía una actitud de ¿qué quieren?, que nos puso nerviosos de inmediato. Cuando le pregunté si vivía allí con alguien más, como sus padres, dijo que no. Mencioné al hombre y la mujer que habíamos visto en la ventana, y él afirmó que no sabía de quién hablábamos. Emily y yo nos sentimos tan extraños que nos marchamos rápidamente. Mientras caminábamos de regreso a nuestra casa, noté que el tipo seguía mirando por la rendija de la puerta, observándonos hasta que estuvimos fuera de su vista. Todo fue mucho más inquietante de lo que habíamos esperado. Cuando volvimos, subí a nuestro dormitorio, que tiene una ventana que da hacia su casa. Miré hacia afuera, y allí estaban de nuevo, las mismas dos personas, mirándome directamente. Incluso desde esa distancia,
Podía sentir sus ojos sobre mí. Rápidamente cerré las persianas y bajé para contárselo a Emily. Ambos acordamos que necesitábamos bloquear su vista de alguna manera, pero ya era demasiado tarde en la temporada para plantar algo. Nos dimos cuenta de que tendríamos que aguantar hasta la primavera. Pasaron unos días, e intentamos evitar mirar hacia sus ventanas o salir al patio trasero. Luego, una noche, escuchamos un sonido extraño de golpes que venía de abajo. Le dije a Emily que se quedara en la cama mientras lo revisaba. Los golpes se hicieron más fuertes, y rápidamente me di cuenta de que no venían de las puertas, sino de una de las ventanas del patio trasero. Las persianas estaban cerradas, como siempre, ya que no queríamos que esas personas extrañas miraran a nuestra sala de estar por la noche. Me acerqué con cautela a la ventana, y, efectivamente, había alguien golpeando el cristal con el puño. Pensé en preguntar quién era, pero me congelé, demasiado asustado para decir algo. En su lugar, encendí la luz del patio trasero, y los golpes se detuvieron de inmediato. Ni siquiera quise mirar afuera. Dejé la luz encendida y volví arriba para contarle a Emily lo que pasó. Tal vez exageré un poco, diciendo que había asustado a quien fuera, sin querer admitir lo asustado que estaba. Ambos pensamos que tenía algo que ver con esa casa detrás de nosotros. No pasó nada durante un par de semanas, y empezamos a relajarnos. Pero anoche, escuchamos gritos y chillidos provenientes de esa casa. Abrí nuestra ventana para escuchar mejor, y, incluso a través de 2 juegos de ventanas cerradas, podíamos oír claramente los gritos amortiguados. Era perturbador, y luego, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. El silencio que siguió fue casi tan inquietante como el ruido. Casi llamamos a la policía, pero al final no lo hicimos. Ahora, ambos estamos realmente nerviosos, solo tratando de pasar el invierno sin más rarezas. Si pasa algo más, tendré que actualizar esto, pero por ahora estamos realmente asustados y arrepintiéndonos de habernos mudado aquí.